Una vez más, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21. Verso 16 comienza diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, Señor, aquí estamos una vez más frente a tu santa palabra, excelente palabra, y te rogamos ahora que la bendigas a nuestros corazones y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos adelante con este tema de la excelencia de la palabra de Dios. Y saben una cosa, muy a menudo yo he escuchado a mucha gente, francamente, decir que rechazan el origen sobrenatural de la palabra de Dios, de las Escrituras, por el hecho de haber sido producida, dicen, por seres humanos. Y seres humanos que sin duda cometieron algún tipo de errores. De eso estuvimos hablando en las otras charlas, a ver qué tan serios son esos errores. Y por lo tanto, como fueron producidas por personas, entonces no tienen ningún tipo de autoridad, ni moral, ni espiritual sobre cada una de nuestras vidas. La única autoridad que tenemos sobre nosotros somos nosotros mismos. Es decir, que yo soy mi Dios, yo soy el que establezco cuáles son los valores que debo seguir, y si me va bien, fenómeno, y si no, bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte. Así que la gente tiene esa idiosincrasia cuando se trata de hacer un juicio acerca de la Biblia o de la palabra de Dios. Ahora, ¿saben una cosa? Cuestionar, vamos a parar acá, ¿no? Poner en tela de juicio la palabra de Dios ya es un asunto bastante grave, ¿no? Y la razón es porque sencillamente pone en jaque nuestro destino eterno. Así que ya eso creo que dice bastante. Y ahí tenemos que pararnos y pensar un poquito la actitud que tenemos hacia las Santas Escrituras. Pero sin embargo hay un problema que considero muchísimo más grave, y es cuando los supuestos líderes religiosos de la iglesia llamada cristiana agarran la palabra de Dios y hacen usufructo de ella, es decir, la utilizan y la manosean, hasta en el peor de los casos, con el propósito de comerciar con las almas, de hacer negocio con la fe de la gente. Y esto es un asunto que ya se instigaba a la iglesia desde el comienzo de nuestra historia. Y de más está decir, porque si vamos a sincerarnos, a menos que queramos vivir en una nube, ese es el gran problema que está afectando a la iglesia contemporánea. Hoy es impresionante el negocio que se está haciendo en nombre de Dios. Tal es así, fíjense en ustedes, que hay familias cuyos hijos están pasando casi hambre, porque lo que hace la gente es llevar el cheque, digamos, y depositarlo en el plato de las ofrendas, mientras el pastor manda a sus hijos a una escuela privada. Hay personas que comen salteado,
mientras los líderes de la iglesia se hacen gran banquete en sus casas. Hay personas que viven en departamentos de un ambiente y apretados, viviendo casi uno arriba del otro. Y tenemos grandes apóstoles y profetas, o llamados hoy día de esos términos, que viven en grandes mansiones. Personas que, debido a que ponen su dinero en las ofrendas, se tienen que tomar un colectivo o un bus, dicen otros, o caminar o andar en bicicleta para ir a la iglesia, mientras los pastores van en hermosos Mercedes-Benz o BMW o coches de alta gama. Algunos incluso han llegado al colmo de viajar en helicóptero. Y por qué no andan por ahí algunos que van con jet privado también a sus campañas. Cuidado, hermano. Cuidado con lo que está pasando hoy. Y no confundas la iglesia con la depredación. No confundas los siervos con los delincuentes que hoy invaden la iglesia. No nos olvidemos que en la sociedad donde vivimos también hay muchos delincuentes, que algunos están metidos en la cárcel y otros están afuera. Pero eso no quiere decir que la sociedad entera es una sociedad de delincuentes. Lo mismo sucede en el ámbito político, lo mismo sucede en el ámbito empresarial y, por supuesto, la iglesia no está vacunada, también tiene este tipo de problemas. Fíjense ustedes que ante todo se tiene que tener en cuenta, otra vez vamos a trabajar con el texto, que la carta va dirigida preferentemente a los creyentes. No quiere decir que un no creyente no puede tomar nota de lo que dice Pedro. No, todo lo contrario, hay que tomar nota de lo que dice este hombre. Pero la carta va dirigida a los creyentes, dice el versículo 1 del capítulo 1. Toma nota que dice, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te das cuenta lo que dice este hombre? Así que está hablando de aquellas personas que a través de un acto de conversión, es el nuevo nacimiento, regeneración, el venir a los pies de Cristo, han recibido esa fe que es igual a la experiencia que tuvo Pedro y todos los apóstoles y creyentes a través de la historia, empezando con la iglesia primitiva. Acá hay que tener muchísimo cuidado con esta palabra alcanzar que aparece en ese versículo, pero muchísimo cuidado, porque en realidad la traducción no me cuadra mucho, porque la palabra original da la idea de algo que se obtiene por suerte. Si vamos al significado, la semántica detrás de la palabra esta en griego, que es en definitiva el idioma de donde llega nuestra Biblia, ¿no es cierto? Esto es una traducción en español. Y digo esto porque se puede agarrar la idea equivocada de que la salvación se puede alcanzar. Y me ejemplifico con, ahora que van a empezar el Mundial, estamos todos excitados con eso, ¿no? Acaba de pasar las Olimpiadas hace poco. Los atletas, antes de entrar en la competencia y alcanzar el gol, la victoria o la meta, si se está corriendo, cosas por el estilo, tienen que pasar por un proceso de esfuerzo personal, de sacrificio, de disciplina, ¿no es cierto? Se mete en un gimnasio, todos los días se levanta temprano y hace una serie de preparaciones preliminares. Se va a formar toda una especie de dieta condicionada con el objetivo de ser más eficiente en la competencia. Va a regular sus horas de descanso, probablemente va a consumir algunos, componentes, vitaminas y cosas que le ayuden en su preparación previa, y luego le toca salir al campo. Y entonces cuando suena el silbato, entonces ahí van todos como forajidos, ¿no? Detrás de la meta, del gol. Y ahí se amasijan y tratan y sudan y se caen y se levantan. Y en definitiva la persona pone toda su máquina biológica a trabajar y a apuntar hacia ese gol. Y cuando mete la pelota dentro del arco es golazo. Alcanzamos el gol, alcanzamos la victoria. Pero el esfuerzo es del atleta. Cuando acá Pedro nos está diciendo alcanzar, cuidado, en realidad no es algo que el creyente logra por sus esfuerzos, es algo que obtiene, y este es el verdadero significado de la palabra en el original. Por eso hago esta aclaración, porque realmente hay mucha gente que piensa que cuando se trata de la salvación tengo que hacer algo.
Y no es eso lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que es Dios el que hizo algo. Y es entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros, no pudiendo hacer absolutamente nada para alcanzar esa salvación, tengamos acceso gratuito. Es el favor de Dios que no merecemos para obtener esa bendita redención. Es lo que dice otro hombre, Pablo, el apóstol, diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por ustedes, no de vosotros, porque la salvación no es por obras, es por simplemente la actitud amorosa y graciosa de un Dios que tiene el deseo de salvar a los perdidos. Así que tomen nota de eso, ¿eh? Es muy importante tomarse en cuenta de entrada ese punto doctrinal fundamental. ¿Qué es lo que obtuvo el pueblo de Dios? Dice, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Ahora, atención con esto, porque no quiere decir que se le está cerrando el portón a los que no son de la fe y no pueden entrar. Es decir, que una vez que hemos aceptado a Cristo, ya no hay más lugar para nadie. Es como cuando vamos al teatro y se vendieron todas las sillas y viene uno que no se despabiló, llega tarde y entonces dice, ¿me da un boleto? No hay más lugar. Bueno, pero yo quiero ver la película. Too bad. Se acabó el lugar. ¿Pero me puedo sentar en los escalones? No, señor, la puerta está cerrada, ya no hay más nada que hacer. No, la puerta sigue abierta. Y noten ustedes que la razón del por qué podemos entrar es a través de lo que dice este hombre en el medio. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que, atenti, Pedro no está cerrando la posibilidad de obtener la salvación. Si tú no has obtenido todavía esa salvación, no dilates más el asunto. Lo que tenemos que hacer es dar ese paso de fe y aceptar lo que Dios nos ofrece en los méritos de Cristo Jesús. Macanudo, vamos a dejar eso de lado a forma de introducción. ¿Por qué escribe Pedro esta carta? Que este hombre tenía mucho que hacer. Y nos preguntamos, ¿qué era lo que encaraba la iglesia hace 2000 años atrás que motivó a este señor, con todo el trabajo que tenía, ya probablemente avanzado en unos años, para sentarse y tratar de abordar una problemática y tratar de corregirla a través de esta epístola o de esta misiva que está mandando a los creyentes? Y fíjense ustedes que el objetivo de la carta lo vamos a encontrar en resumidas cuentas al final, en el capítulo 3, versos 17 y 18. O sea que si queremos saber, bueno, a ver de qué habla Pablo en la segunda carta, Pedro en este caso, bueno, ahí es donde tenemos que ir, ahí es donde está la respuesta. Todo lo demás es el desarrollo. Y fíjense qué interesante, porque este señor nos va a decir, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Y acá nos tenemos que hacer una pregunta, ¿qué es lo que se sabe de antemano? Bueno, hay que ir un poquito más atrás, ¿no es cierto? En el verso 15 de ese capítulo 3 dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y en este caso, Pedro está abordando todo lo que desarrolló en el capítulo 3, hablando del segundo advenimiento de Cristo. Cristo ya vino una vez al mundo, hace 2000 años atrás, para la salvación de la gente, pero nos dice la Escritura que va a volver a este mundo, ahora con una actitud distinta. Antes vino manso, humilde, para salvar al pecador, ahora viene a dar el castigo al pecador que no le dio ni 5 de la hora a este mensaje de salvación y esperanza. Y mucha gente entonces, nos dice Pedro en el capítulo 3, otra vez en casa, tómese el tiempito para leer, se mofa de esto, dice, vamos, a ver, ¿qué va a venir Jesucristo? Ya pasaron 2000 años de historia, déjense de macana ustedes, se la creen todavía. Y Pedro entonces lo que está indicando es, mira, ¿sabes qué? Lo que está pasando aquí es que el Señor está teniendo paciencia para darle la oportunidad a aquellos que están afuera del portón y entrar al pueblo de Dios. Es decir, lo que nos dice en el capítulo 1, en definitiva, de tener o de recibir esa fe igualmente preciosa que la que tenían estos hombres. Así que este hombre dice, primero que todo, Jesús no es que está retardando ese segundo advenimiento, sino que simplemente lo dilata porque es paciente con nosotros, dándonos el tiempo a los hombres para que vengamos a responder a este mensaje
de llamada y esperanza. Y luego también nos dice que el apóstol Pablo, por ejemplo, había enseñado estas cosas, pero desafortunadamente algunos comenzaron a tergiversar, es decir, a malinterpretar. Entonces Pedro nos dice, así que vosotros sabiendo de antemano, habiendo escuchado estas cosas, nos aconseja dos cosas importantes. Número uno, que no caigan de donde estamos afirmados, arrastrados o empujados por el error. Dice ahí en el versículo 17, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Lo que Pedro está diciendo es, mira, tú estás parado en el camino correcto, en la postura correcta. No seas ingenuo. No dejes que alguien venga y te pegue el empujón y te saque de los rieles. Estás parado en ese camino y vas en el camino correcto. No dejes que alguien te haga la zancadilla. No seas tan descuidado que alguien viene y te pega el empujón hacia un costado y te tira fuera del camino y no puedas gozar los beneficios que Dios está presentándonos en los méritos de su Hijo Jesucristo. Y contrariamente a esto de ser desplazados por el error de la pauta en la que hemos sido ubicados, dice, creced, verso 18, o avanzad, muévanse hacia adelante. Acá se nos habla del carácter progresivo del cristianismo. ¿Y en qué cosas tenemos que movernos hacia adelante o avanzar? Dice, en la gracia. Y acá tenemos que tener presente algo muy importante que muchas veces pasamos por alto. La gracia de Dios no es un asunto que se ejecuta o se ejercita cuando recibimos la salvación. Lo que Pedro nos está mostrando es que también continuamos en el camino de la salvación por la gracia de Dios. Vale decir entonces que la salvación es por gracia y la vida cristiana en la salvación es también por gracia. Es una constante. Estamos vinculados a esa gracia divina que nos trajo a la cruz y ahora nos va llevando de la mano por el camino de la fe constantes. Y esto queda planteado, fíjense ustedes, en el capítulo 1 de la carta. Si ustedes se vuelven otra vez en el versículo 4, en la segunda parte del verso, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia. Observen, después de haber huido del mal que caracteriza a este aspecto de la existencia, dice, pongan esmero a añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Dice, bueno, porque si estas cosas están en vosotros, si estas cualidades se van desarrollando en su carácter progresivo y abundan, o sea que obviamente hay una cantidad considerable de estas prácticas, no os dejarán estar ociosos, inútiles, desperdiciando el tiempo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo lo que dice este hombre. Así que nos dice que debemos crecer en la gracia, que de por sí comienza con la salvación, pero ahora esa gracia que nos da Dios para poder justamente implementar estas cualidades en nuestra vida. Es Dios el que está obrando en nosotros. Un poco lo que estábamos hablando en la escuela dominical hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Entonces, nos habla de crecer en esta gracia progresiva, si me permiten la expresión. Pero fíjate otra vez en la Biblia que no solamente hay que crecer en la gracia, pero también tenemos que crecer en el conocimiento. Y acá me quiero parar un ratito, ¿no? La palabra conocimiento es ginosko, para los que tienen interés un poquito más en lo que es lingüística. Y en realidad esta palabra apunta a un reconocer, a un entender,
después de haber sido consideradas ciertas cosas. O sea que, cuidado, y acá vale la aclaración, ya lo dije en otra ocasión, no se trata de un conocimiento meramente intelectual, pero también un conocimiento relacional, un conocimiento personal de Cristo, eso ya lo hemos dado en una de las charlas anteriores. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la palabra esta conocer aparece reiteradamente en toda esta carta. Pedro es como si estuviese tratando de martillar la idea que penetre en nuestra psiquis. Aparece en el capítulo 1, verso 2, aparece en el verso 3, aparece en el verso 5 y en el verso 6, aparece en el verso 8, aparece en el capítulo 2, verso 20, y aparece otra vez en el capítulo 3, verso 18. Y qué interesante, ¿no? Porque hay solamente 3 capítulos en esta carta, pero creo que si contamos bien son como 7 veces, digo yo, 1, 2, 3, 7 veces que Pedro utiliza reiteradamente esta palabra importante. Y saben, en cada una de las veces que aparece esa palabra es exactamente la misma, de principio a final de estos 3 capítulos. Ginosko. Entender. Atención con esto, porque en la actualidad hay personas que declaran que el conocimiento es contraproducente. Mucha Biblia hace estragos en la cabeza de la gente. Y entonces hay líderes hoy que se paran en los púlpitos con una actitud descabellada, francamente, de decirle a la gente, mire, no, cuidado, no estudie mucho, porque el estudio lo puede llevar para cualquier lado, amigo, así que tenga cuidado. Y se basan en unas palabras que utilizó el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, y fíjense qué interesante cómo se usa la escritura. Se agarra el segundo versículo de ese pequeño pasaje de Pablo, donde dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y hay otros textos que ahora no voy a mencionar porque no tenemos el tiempo para eso. Pero entonces se paran adelante de los púlpitos y le enseñan, le instruyen al pueblo de Dios. No estudies mucho tu Biblia porque mira, sabes que el conocimiento envanece. La letra mata, dice en otro lugar, ¿no es cierto? El espíritu vivifica. Bueno, pero a ver, vamos a parar un poquito acá. ¿Es eso realmente de lo que nos está enseñando Pablo? Hace 2000 años lo que le dijo a la iglesia de Corinto, en este caso, es muchachos, paren de estudiar la Biblia. ¿Pero por qué, Pablo? Bueno, porque el conocimiento envanece a la gente. El conocimiento te hace perder el foco. ¿Realmente Pablo enseñó eso? Es más, nosotros hoy, después de 2000 años, ¿realmente podemos concebir semejante enseñanza? Si realmente Pablo dijese eso, ¿para qué escribió tantas cartas? ¿Para qué se preocupó este hombre en explicar doctrina? De tratar de informarnos y enseñarnos acerca de estas cosas si el conocimiento envanece. La verdad, esto es una contradicción. Cuando vamos otra vez a ese pasaje, Pablo, la gente lo que hace es perder de vista lo que, digamos, introduce esa declaración, que es la primera parte del versículo. ¿Cómo vamos a interpretar y vamos a agarrar de un versículo, parte de un versículo y hacer un eslogan que está realmente empujando afuera del camino a la gente, como dice Pedro? Pablo dice en la primera parte del versículo que cuando habla del conocimiento que envanece está hablando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahí es donde está el problema. No es que Pablo decía no estudies la Biblia porque se te va a ir a la cabeza y vas a terminar muy confundido. No, mi querido. Lo que Pablo está diciendo, había un problema en la iglesia de Corinto donde algunos creyentes tenían el conocimiento de que el sacrificado a los ídolos no tiene ningún efecto, en realidad, es simplemente carne que se vende en la carnicería, pero una persona que es débil, recién convertida, no tiene discernimiento de estas cosas, y al ver a un hermano maduro en la fe comprar la carne que había sido sacrificada a un ídolo en la carnicería, podía pensar de que estaba bien hacer una conexión, digamos, entre ídolo y el cristianismo.
Y entonces la persona que tiene conocimiento dice, bueno, pero si este es un sonso que se traga esas cosas, es problema de él, no es problema mío. A eso va Pablo. Dice, mira, sabes, si tú tienes un conocimiento, pero no tratas de mirar la debilidad y la inocencia de este creyente, entonces ese conocimiento es un conocimiento que te ha envanecido. Te crees que eres más superior al otro y lo dejas a la buena de Dios. Y entonces está diciendo, no, tienes que amar a ese niño en Cristo todavía. Y entonces lo que nos aconseja es, mira, por ahora no comas esa carne delante de esta persona débil. Un poco lo que pasa a veces con la música, ¿no? Hay personas que les gusta escuchar música en el auto, y bueno, alguien puede escuchar, qué sé yo, folclore de nuestras tierras, y un creyente que recién se convirtió piensa de que es un sacrilegio. Y entonces el creyente maduro sabe que no se va a ir al infierno porque escuche una música folclórica, pero ante la debilidad de apaga la radio. La prende cuando se fue, para no desmotivar a que, en fin, todavía es un niño, no entiende, no discierne bien, tiene un interés genuino porque quiere vivir santamente y estima que todavía no puede considerar algunas cosas, y entonces el que es maduro, el papá espiritual, apaga la radio. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo dejen de estudiar la Biblia porque si no se les va a hacer un agujero en la cabeza. No, por favor. Precisamente de ese tipo de postura es de la que nos está previniendo el apóstol Pedro en esta carta que está enviando a los creyentes. No se dejen engañar por personas que utilizan la Escritura fuera de contexto, la usan a su antojo para arrastrarlos a ustedes fuera de los rieles de la fe y llevarlos a creer cualquier cosa, y en definitiva terminar ustedes siendo una víctima del engaño y ser usados por estos hombres sin ningún tipo de escrúpulos. Pedro entonces nos advierte que nos guardemos de no ser arrastrados o de no ser empujados fuera del camino por parte del error. Ahora, bueno, fenómeno, pero ¿quiénes son los que hacen esta labor tan deplorable? ¿Quiénes son estos que arrastran al error a los creyentes? Bueno, fíjate que en el capítulo 2, mejor dicho, los describe. Mirá cómo lo plantea este hombre, ¿no? Dice, hubo también falsos profetas, verso 1, entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros. Maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, etc. Ahora, fíjate un poquito la dinámica del verso 1, ¿no? Que me llama poderosamente la atención, porque dice, hubo falsos maestros. Y acá está apuntando lo que pasó en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Había hombres honestos, que velaron por la salud moral y espiritual del pueblo, pero había también líderes religiosos que hicieron estragos, que engañaron al pueblo. Y sí, hablaban en nombre de Dios, usaban los pergaminos, la ley, qué sé yo, y entonces les metían un montón de ideas a la cabeza y terminaron adorando cualquier cosa. Y ustedes agarran el libro de Isaías en el capítulo 1 y se van a encontrar con que esta gente iba al templo a adorar, pero el Señor dice, ¿saben qué? Yo ya estoy hasta las sienes con las ofrendas de ustedes, con las celebraciones y esa supuesta honra que ustedes me extraen. Estoy asqueado. Y usa los términos, pero más violentos en el capítulo 1 de Isaías para describir la hipocresía, el desvarío de esta gente en materia moral y especialmente en materia espiritual, que en definitiva lo moral acá era consecuencia de una religión o una espiritualidad mal enfocada. Y entonces dice, hubo de esos antes. Y dice, como habrá también entre vosotros falsos maestros. No se terminó el asunto. Todavía, en los tiempos de Pedro, en este caso, y hoy, todavía tenemos. Estos hombres nos anunciaron, nos pronosticaron, nos pusieron en aviso que van a aparecer dentro de la iglesia personas que empujarán a los creyentes de la verdad para dirigirlos al error. Falsos maestros.
Noten el desarrollo del argumento. Primero, estos falsos maestros introducen solapadamente, disimuladamente, no se muestran con las intenciones que traen, no, usted los va a mirar de saco y corbata, como yo estoy ahora, van a estar parados ahí, van a hacer un excelente uso de la retórica, van a tener una pasión tremenda para mover a la gente va a quedar estupefacta al escuchar a estos señores. Dice, introducirán, no la palabra de Dios, sino en una forma escondida, en una forma disimulada, dice allí, herejías destructoras. La herejía es interesante porque no es que se predica un evangelio totalmente extraño a el de la Biblia. No, hay mucho lenguaje bíblico, pero presentado de tal forma que no es el mensaje bíblico. Suena bíblico, pero no es bíblico. Eso es la herejía. Es atentar contra, en definitiva el término técnico es atentar contra la naturaleza de Dios, ¿no es cierto? En especial la persona de Cristo. Y entonces dice que son destructoras. ¿Qué es lo que destruye? Bueno, destruyen el alma. Porque lo que hacen es presa de aquella persona que deposita su confianza en esos maestros. Lo que hace es mandar esa alma al infierno, no llevarla a la cruz y después para ir al cielo. Y dice también que, fíjense en que este hombre habla de destructora simplemente, pero destruye la palabra misma, destruye la doctrina, destruye aquellos principios rectores que nos llevan a la cruz y nos llevan en el camino de la fe. Porque cuando se introduce el error, ya no estamos más caminando y poniendo los pies en la verdad, estamos poniéndolos en arena movediza. Y este hombre entonces está indicándonos que el alma está raída por el error y el camino, la doctrina, la enseñanza correcta que otorga la salvación también ha sido desvirtuada con las consiguientes consecuencias de semejante cosa. Dice también que van a negar la naturaleza y el señorío de Cristo. Versículo 1 en la otra parte. Cuando vamos a Mateo, yo he mencionado ya varias veces este pasaje bíblico en otras instancias, ¿no es cierto? Pero si nos vamos al famoso Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, que es el que dice estas palabras, por cierto, ¿no? Hace un planteamiento que llama poderosamente la atención. Dice, no todo el que me dice a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso está en Mateo, para los que toman nota, capítulo 7, versos 21 y 22. Dice, no todo el que me dice Señor, y repite, ¿no? Señor, Señor, Señor acá, Señor allá. Dice, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo que llama poderosamente la atención es cómo sigue el mismo Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Claro, la pregunta va porque le cerraron el portón. El portón está abierto para los que buscan a Cristo y la salvación. Pero aquel que hace uso incorrecto de la salvación, se le cierra el portón. Y a estas personas se les va a cerrar el portón. No hay entrada para ellos. Y dice, pero a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que encuentro el portón cerrado? ¿Cómo es que si yo golpeo, Pedro no está del otro lado? Dice alguno que Pedro es el que abre la puerta. Bueno, ¿dónde está Pedrito? No me abre la puerta. A ver si alguien me atiende. Bueno, fíjate lo que dice. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre, en otras palabras, ¿no te servimos en la tierra? Y Jesús le dice, yo a ustedes no los conozco. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no nos conoces? Si estuvimos hablando en tu nombre, ¿no nos estuviste mirando desde el cielo durante todo ese tiempo de nuestro ministerio? Sí, los estuve mirando y por eso acá no entran. Porque ustedes me dijeron Señor, Señor, pero yo no era Señor de la vida de ustedes. Pero ¿y entonces cómo es esto? ¿Quién es cuál es el verdadero, la adjudicación de ese señorío? Bueno, el que hace la voluntad de mi Padre. Mi querido hermano, el que hace un usufructo incorrecto de la Escritura no está haciendo la voluntad de Dios. Y no importa cómo lo cortes. La persona que agarra la Biblia y hace lo que se le da la gana con la Biblia no está haciendo la voluntad de Dios. Y a muchos les va a molestar. Esto sale otra vez ahora
en la pantalla, ahí qué sé yo, y muchos sin duda que les va a hervir la sangre, pero discúlpame hermano, amigo, pero así son las cosas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios, así que tú verás qué es lo que haces con esto. Lo triste de todo esto es que Pedro nos dice en el verso 2, y muchos seguirán a sus errores. Y esto acá es lo que me deja pasmado a mí. Porque, a ver, ¿quién es el culpable de que nos tienen a un costado? Tú eres culpable. Es cierto que se metieron los sinvergüenzas adentro de la iglesia y están negociando con las almas. Pero en última instancia tú eres responsable. Porque si has llegado a entender el camino de la salvación y tú te dejas embaucar por estos charlantines que andan dando vuelta, bueno, pero tú eres el solo culpable de todo esto. Si yo veo que alguien viene corriendo para empujarme, bueno, hasta un costado ya que pase de largo. Pero no te dejes arrastrar por el error. Hoy los templos se llenan de cabo a rabo. La gente se despoja de todo lo que tienen. Y se enriquecen a estos sinvergüenzas y le dan, inclusive fomentan este tipo de abuso dentro de la iglesia. Y créame que la iglesia va a tener que dar cuenta delante de Dios cuando nos llame a rendir, ¿no es cierto?, acerca de nuestra mayordomía. Es decir, ¿por qué ustedes no velaron por mi doctrina? ¿Por qué no cuidaron o preservaron la verdad y la integridad de mi santa palabra? Que por cierto nos dice ahora en el versículo 2 que por causa de esos falsos maestros la palabra de Dios es blasfemada. Y claro, yo a veces hablo con algunas personas que me dicen, bueno, pero a ver, ustedes los evangélicos ahí adentro es una partida de sinvergüenzas. Y yo tengo a veces que agachar la cabeza, y claro, no todos, pero tengo que decir, ¿sabe qué? Usted tiene razón. ¿Qué le puedo? ¿Cómo me puedo defender cuando se ve en todos los medios de comunicación cómo se asalta a la gente? ¿Con qué cara vamos a desmentir? Cuando la gente con todo el derecho nos señala y dice, ustedes están mintiendo, están robando a las personas. Lo que tendría que hacer la gente es decir, ¿sabe qué? Qué vergüenza, sí, tiene razón, tenemos que cambiar. Y entonces arrodillarnos y decir, Señor, perdónanos y ayúdanos a dar un buen testimonio para que no se blasfeme más tu santa palabra. Y dice en el verso 3, estos falsos maestros van a hacer negocio con ustedes. Se van a hacer la América, decíamos en mi tierra. Y lo están haciendo. Ahora, parece mentira, ¿no?, que este hombre está hablando hace 2000 años atrás. Porque realmente parece como que Pedro está sentado hoy, en el siglo XXI, acá en la sociedad norteamericana y en Latinoamérica y en todo el mundo, porque esto pasa en todos lados hoy. Y que estuviese tomando nota de lo que se está sucediendo dentro de la iglesia. Se está documentando como testigo de estas cosas para escribir lo que está sucediendo. Pero no, este hombre ya se murió hace 2000 años atrás, pero está describiendo exactamente lo mismo que sucedió siempre en la iglesia cristiana. Se ha metido los cardos, la cizaña, la mentira, el error, gente que va con otra agenda escondida y hace estragos con la fe y el buen corazón y la buena voluntad de la gente. ¿Tenía razón Pedro para escribirnos esta carta y decirnos, sabiendo de estas cosas de antemano, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza? ¿Tenía razón? Sí, claro que tenía razón. Muchos dicen que la Biblia no sirve. No le voy a prestar atención porque no sirve para nada. Sin embargo, cuando miramos lo que nos dice este señor, este consejo tan apropiado, este consejo tan aplomado, tan acertado, que es casi una injuria tirar esos consejos de Pedro por la ventana. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es la que nos está poniendo al tanto de este asunto. Y cuando la gente se deja embaucar es porque no le prestaron ni 5 de atención al consejo que Dios nos está dando a través de esta bendita y dulce palabra. Así que fíjense, podemos ir haciendo algunas conclusiones acá, ¿no es cierto?, en base a lo que vemos. Primero, Pedro quiere una iglesia alerta, que no se deja deslizar o no se deja desvalijar por los falsos maestros que van secando la cuenta bancaria. Dice, cuidado, cuidado, porque hay gente que quiere comerciar con ustedes.
Pedro quiere una iglesia que avanza en conocimiento, no una iglesia que se queda estancada en el status quo, en pañales, sabiendo lo superficial nada más. Que personas que lo que intentan es perpetuar la ignorancia para llevarlos para cualquier lado. Es decir, una iglesia que está siendo manipulada por los caimanes que se metieron adentro para devorar sus carnes. Número 3, Pedro quiere una iglesia que produce frutos. No una iglesia estática, una iglesia paralizada, una iglesia inefectiva, una iglesia de boca cerrada. No, lo que este hombre quiere es una iglesia que procura adquirir hábitos con la ayuda de Dios y que van a ser cartas abiertas al mundo para que vean que el cristianismo funciona. Que el cristianismo cambia a la gente, que el cristianismo es la respuesta a eso que la sociedad moderna está buscando desesperadamente y no puede encontrar, se les escapa de entre los dedos. ¿Con qué autoridad nos habla Pedro en esos términos? ¿Quién es Pedro? ¿Quién se cree este señor? Bueno, Pedro va a presentar 2 argumentos evidenciales. Uno, la autoridad de los testigos de Cristo. Y Pedro es uno de ellos. Y fíjense, por ejemplo, que en el capítulo 1, Pedro primero habla de su autoridad como apóstol. Arrancamos de base. Pedro dice, yo soy un apóstol. Yo no me puse acá, me puso el Señor. Y lo que estoy haciendo es siendo un enviado de Dios para decirles estas cosas. Así que hay una autoridad de entrada que Pedro tiene. Pero lo importante es que en el capítulo 1, verso 16, nos habla de una autoridad como testigo. Mira ahí otra vez tu Biblia en el verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá está haciendo alusión en líneas generales acerca de Cristo viene otra vez, ¿no? El retorno. Y está apelando así a la primera venida de Cristo y cómo Dios lo glorificó, ¿no es cierto?, en esa primera venida. La palabra fábula acá se traduce de un término que se pasa a nuestro español como mitos. La palabra es mutos. Y mito es un invento, es una historia, es una fantasía. En nuestras culturas, los pueblos nativos nuestros tienen muchos de estos mitos que dan vuelta. Y en los tiempos de Pedro también había dando vuelta muchas de estas fábulas. Y contextualmente Pedro acá llama prácticamente fábula las enseñanzas de estos falsos maestros que se habían introducido dentro de la iglesia y otra vez desviaban a algunas personas. Por otro lado, noten que Pedro habla en plural, y esto también lo considero importante, porque entonces nos habla de que no se trata de una experiencia personal. No es que Pedro estaba encerrado en su casa y dijo, bueno, ¿saben qué? Anoche me apareció el Señor y me dijo, tú vas a ser apóstol, o vas a ser profeta, y se presentó delante de la gente, ve acá soy yo, Pablo, o Pedro, mejor dicho. Hoy día, miren, se va uno a dormir y a la mañana viene, se presenta a la iglesia y dice, anoche me visitó el Señor, me dijo que de ahora en adelante me escogió para ser apóstol o profeta o qué sé yo, qué otras cosas salen por ahí, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, aleluya Señor. Acá tenemos a un apóstol, tenemos un profeta. Pero dígame una cosa, ¿cómo corrobora usted semejante cosa? ¿Que no ponemos a prueba los espíritus? Somos tan insensatos que nos tragamos, cuando salen a pescar, el hilo, el anzuelo, el plomo y el riel y el hombre que también tira la línea. Nos tragamos todo. Cualquier cosa que nos meten, cualquier invento, cualquier fábula, nos la metemos adentro. Este hombre está diciendo, lo mío no fue una experiencia en un rincón donde nadie podía corroborar lo que estaba sucediendo. ¡Nosotros! Había personas que estuvieron en ese momento. Y se hace alusión acá a la transfiguración de Jesucristo en el monte. Y estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y lo interesante es que quienes registran no fueron ellos los que escribieron esto, porque uno podría decir, bueno, pero a ver, Pedro estuvo en el monte y escribió lo que se le antojó, pero bien podría haber mentido. Pero lo interesante es que los que escribieron no fue ni Pedro, ni Juan,
ni Jacobo. Escribieron Mateo, Marcos y Lucas. Lucas tampoco es un apóstol. Es un hombre que no tiene nada que ver con el colegio apostólico. Es un hombre que era estudiado, un hombre serio, que tenía contactos con personas y funcionarios de Estado en aquel entonces, y la razón del por qué escribe su evangelio y el libro es para orientar a un funcionario, a un tal Teófilo, acerca de la verdad, que ya había sido proclamada, que ya estaba dando vuelta, pero él consideró y estimó que era prudente hacer una investigación personal. No me voy a tragar lo que dicen por ahí, yo voy a investigar este asunto. Y se convirtió en un historiador prácticamente. Recaudó la información y entonces dice, lo que ellos dijeron, yo recabé más información y aquí te mando estas dos cosas. Y él es el que dice lo que está reclamando o lo que está declarando Pedro. No es que Pedro se lo inventó, Lucas lo está declarando. Y nos habla entonces de cómo el Señor exaltó la majestad de Cristo en ese encuentro. ¿Por qué cree Pedro necesario vindicar la majestad de Cristo a estos creyentes? Y bueno, porque en el capítulo 2, verso 1 nos dice que los falsos maestros aún negarán el señorío del que los rescató. Así que muchos que no son maestros, que son, mejor dicho, maestros, pero maestros falsos, van a negar al Señor. Y hoy hay mucha gente que aún no son ni siquiera maestros y que en la sociedad que siguen negando el señorío de Cristo en este mundo y se burlan de Él. En el capítulo 3, versos 3 y 4, fíjense, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos. Ahí la palabra concupiscencia, no se rompa la cabeza, quiere decir eso. Y bueno, dice, vendrán burladores. ¿Cuál es la burla? Bueno, y dirán, y a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está ese Cristo que ustedes dijeron que iba a venir por segunda vez? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, la gente se fue muriendo, las generaciones, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo sigue igual, la historia es cíclica, es circular. Acá no cambia nada, lo que fue ayer será mañana, y así seguirá, y seguirá, y seguirá, hasta el siempre jamás. Y se burlaban. Trataban de hacerlo sentir... claro, no es una pregunta así nomás. No, hay una retórica acá. Lo que están diciendo es tratando de humillar la fe de los creyentes. A ver, ¿dónde está ese segundo advenimiento de Cristo? Tú que sufres, tú que esperas, que eres tan tonto de tragarte todas esas cosas. ¿Dónde es que están esas cosas? Bueno, esos son los burladores que habla Pedro y que ya estaban, fíjense ustedes, hace 2000 años atrás dando vueltas. Es una epidemia esto, ¿no? Déjenme decirles una cosa, hermanos y amigos. El mundo acá abajo humilla y deshonra a Cristo. El mundo allá arriba lo honra y le da gloria. Cuidadito, porque un día vamos a tener que responder. Y sobre ese Cristo que estamos humillando e ignorando hoy, especialmente su salvación, se doblará toda rodilla y le confesará como el Señor de todo. Así que tenemos entonces el testimonio personal de estos hombres. Pero en el verso 19, mira acá qué importante es esto. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. No es solamente lo que nos dicen estos hombres, que lo podemos cuestionar, pero en fin, si queremos cuestionarlo podemos hacer. Pero entonces Pedro dice, pero a ver, ve a las Escrituras. Y dice, lo que tenemos es la palabra eficaz. Ahora, ¿en dónde radica la seguridad de esas Escrituras? Porque él dice, tenemos la Escritura más segura, pero ¿dónde está eso? Bueno, la seguridad radica en su origen. Radica en el autor real de esa palabra que este Señor predicamos. Y tomen nota de lo que dice Pedro. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 20, especialmente en la segunda parte. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, lo que quiere decir es que tú no puedes agarrar esta Biblia y hacer lo que se te da la gana. De hacerle decir, bueno, Dios dijo, según mi criterio, Dios esto es lo que dijo, y se lo tiramos al pueblo. De agarrar la Biblia y más o menos acomodarla como a mí más me gusta.
Y cuando alguien me dice, no, bueno, pero mire que usted está interpretando mal, la Biblia dice esto, pero bueno, pero eso a mí no me gusta, no me cae bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Ah, no, yo creo que la Biblia quiere decir esto otro. Y lo que hacemos entonces es manipular la Escritura, ¿no es cierto? Moverla hasta que nos entre como anillo en el dedo. No, eso no se puede hacer. Bueno, lo puede hacer, es decir, nadie le va lo van a meter preso por eso, pero acá estamos hablando del destino de su alma. Acá estamos hablando de dónde va a ir a parar usted si se ríe de Dios y hace mofa de su verdad revelada. Algunos estaban haciendo exactamente eso con las Escrituras. En el capítulo 3, verso 16, hablando de estas cartas, el apóstol Pablo nos dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice, algunos indoctos e inconstantes, fíjense, indoctos quiere decir que no saben nada, se creen que saben, pero no tienen la menor idea, no han pisado una escuela, no han agarrado un libro, no han agarrado un comentario, no les interesa aprender nada. Y no solamente eso, pero personas que no continúan, no son perseverantes, que no siguen en la brecha, que fueron empujados en el error. Y se fueron, el que empuja y el que empujado, todos fueron a parar para cualquier lado. Dice, los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, es decir, que Pablo es aquí considerado con autoridad escritural o canónica, y las otras escrituras, y dice, y eso es para su propia perdición. El error no te va a salvar. El error te manda al infierno. El error no te va a dar el encuentro con Dios. El error te va a perder para siempre, dice el apóstol Pedro. Así que no se puede agarrar la Biblia y acomodarla como a cada uno le parece. Otra cosa que dice es que ninguna profecía fue dada por disposición humana. Y esto responde precisamente a la acusación que se hace de la Biblia hoy. No, la Biblia, yo no me hable de la Biblia, porque la Biblia fuera escrita por hombres. Bueno, Pedro, ¿qué es lo que dice a ese debate, a esa acusación? Dice, no, mi querido, nada de la Escritura fue traído por la voluntad o la disposición de individuos que quisieron escribir algo. Y número 3, las Escrituras fueron producidas por el Espíritu Santo, versículo 21 al final. Y entonces Pedro nos explica un poco cómo se llevó a cabo esta producción. Y dice, por el proceso de inspiración. La inspiración es el proceso a través del cual el Señor dirige a los escritores a un gol específico. Es una palabra muy interesante en el original, en el griego. Lucas la usa en el libro de los Hechos, esta palabra para referirse a la navegación de Pablo en uno de sus viajes misioneros cuando lo agarra una tormenta. Entonces, después de los expertos en navegación se rompían el alma para ver cómo salvaban la nave y no había nada que hacer. Una tormenta tremenda. Con toda la experiencia en navegación que tenían, no había manera de parar el destino del barco al fondo del mar. Y entonces lo que hicieron es levantar las anclas, tirar todo y dijeron, abandonémonos a donde nos lleve el viento. Porque en lugar de resistir y hacer que el viento haga pedazo el navío, es mejor lanzarse a la buena de Dios y decir, bueno, que el viento nos lleve y entonces veamos qué pasa. Esa acción de ser llevados, de ser dirigidos por ese viento, esa es la misma palabra, fero es en griego, es la misma palabra que utiliza el apóstol Pedro acá. Cuando habla del Espíritu Santo habla de esa dirección y el hombre entonces es un vehículo que se deja llevar por la voluntad del autor de las ideas, que es Dios, no Pedro o Pablo o los otros escritores que han compendiado, que nos han dado todo este documento sagrado que tenemos delante de nosotros. Ahora, muchos dicen, bueno, sí, ¿sabe qué? Yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, pero debido a que la Biblia escribieron hombres, no va. Son deístas, digamos, en términos técnicos, ¿no? O filosóficos. Y no creen tampoco en los milagros y cosas por el estilo. Bueno, déjeme decirle una cosa. Si usted cree en Dios, no hay escape. Usted tiene que creer en los milagros. Porque el concepto de un Dios, si nosotros hemos de conceptuar un Dios, el concepto demanda obligatoriamente que ese Dios sea un Dios poderoso que haga milagros. Porque si Dios no puede hacer milagros, no es Dios.
Yo no puedo hacer milagros, por lo tanto no soy Dios. Yo no tengo poder para hacer de la nada las cosas, porque no soy Dios. Hay gente que dice, yo creo que todas las cosas, incluso hoy en el campo de la ciencia, hay muchos científicos que creen, y yo esto no lo entiendo francamente. El domingo que viene voy a hablar un poco sobre cosmología y genética. Y vamos a mirar qué dice la Biblia y cómo se glorifica a Dios en la creación. Pero hay personas que dicen, bueno, a ver, yo creo que Dios creó todas las cosas, que de la nada hizo la creación, pero no creo en los milagros. Pero escúchame, a ver, ponte a pensar un poco en lo que dices. Si podemos creer que de la nada Dios formó las cosas, eso es un milagro. Si no hay cosas y de repente así nomás aparece algo, eso es el milagro más grande que se puede hacer, no sé, dejando de lado la resurrección de Cristo, que ya de por sí es un milagro, ¿no? Pero si yo creo que hay un Dios que creó de la nada todas las cosas, ya estoy creyendo en los milagros. Y dígame una cosa, ¿no hace sentido que si Dios pudo hacer de la nada todo lo que existe, no es posible que Dios pueda dirigir a lo que ya creó en una dirección y un gol específico? ¿No tiene poder y capacidad Dios para dirigir a hombres mortales a escribir lo que Él quiere comunicar a su pueblo, a los hombres que Él formó del polvo de la tierra? La excelencia de la palabra de Dios descansa precisamente en la naturaleza de su autor, que es Dios mismo, no los hombres, sino el Dios Todopoderoso que utilizó sus vehículos para transmitirnos a nosotros su voluntad soberana. Es Pedro quien nos dice, inspirado o dirigido por Dios, fíjense ustedes en el capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego en el capítulo otra vez, 3:15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios te está dando tiempo. Lo que Dios nos revela a través de su bendita palabra es que nos da la información para que lleguemos a conocer a su Salvador, a Cristo Jesús, y para transformar nuestras vidas. Y claro, podemos hacer caso omiso del consejo de Dios, pero en el destino eterno vamos a mirar las consecuencias de semejante temeridad. El amor de Dios se está derramando en tu vida. Y Él ha dejado su bendita palabra, la excelencia de su voluntad en esa palabra, para alcanzarte y llevarte a los pies de su bendito Cristo y otorgarte la salvación y la vida eterna. Y que puedas ahora caminar en la fe firme como los demás de antaño, de camino al cielo, con una esperanza segura, con un camino seguro, con un destino seguro y un Dios seguro. No te dejes empujar por el error. Ve a la palabra de Dios, ese Dios a quien podemos apreciar mediante la inspiración que nos ha dejado para que contemplemos su bendita y preciosa gloria, a quien sea la honra para siempre, jamás. Quiera Dios que abras tu Biblia y que encuentres en ella la voz de Dios hablando a tu misma alma. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y en especial por haberla inspirado, es decir, por haber dirigido a autores humanos, no a escribir lo que se les antojaba, sino a comunicarnos tu voluntad. Y qué hermoso es saber, Señor, que a través de tu palabra nos diriges a Cristo. Y luego a través de Cristo nos diriges al Padre. Y luego, Señor, a través de la gloria del Padre, nos alimentas de esperanza de un día que vendrá nuestro Señor para llevarnos a casa, a las mansiones eternas. Te ruego por aquellos que todavía no te conocen, que a través de tu Espíritu toques el corazón de esas personas y puedan venir a la verdad y por la verdad de tu santa palabra a los pies de Cristo Jesús para salvación de sus almas. Porque te lo pedimos en el nombre precioso
de Cristo Jesús. Amén.